Hoy estamos en un panel más de El futuro llama y me da mucho gusto recibir a tres mujeres en este tema de claves para la construcción de paz. Creo que es fundamental en estos momentos de nuestro país, de nuestro territorio, hablar de cómo se construye la paz en ese territorio para poder lograr alternativas de vida buena para cada persona. Me da mucho gusto presentar a la maestra María Cristina Ulloa Espinosa. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, maestra en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos por la Universidad de Granada. Nos acompaña también Alejandra Lambarri de Legarreta, antropóloga social y sexóloga, con experiencia en procesos participativos urbanos, trabajo de campo con visión aplicada en la resolución de problemas, estudios y análisis con perspectiva de género en entornos urbanos, y a la maestra Nayeli de la Torre. Ella es psicóloga, maestra en política y gestión pública, especialista en políticas públicas para la igualdad. Durante más de 15 años se ha desempeñado como consultora y promotora desde la sociedad civil para los procesos de acción comunitaria dirigidos a la cultura de paz, derechos humanos, autonomía, equidad de género, ejercicio de la ciudadanía, entre otras áreas. Pues les doy la bienvenida y me da mucho gusto ver que pues la paz tiene rostro de mujer. Y díganme si no. Vamos a hacer, la dinámica es 3 preguntas en la que tendrán ustedes la oportunidad de responder en 4 minutos. Y me voy a la primera y si les parece bien contestamos en el orden en el que las he presentado. La primera pregunta es, ¿qué narrativas, Cristi, Nayeli, Alejandra, qué narrativas debemos impulsar desde la discusión pública para un mejor entendimiento de los procesos de paz? Te dejo la voz, Cristi. Muchas gracias, Dolores, y muchas gracias a Alejandra y a Nayeli de compartir este espacio. A mí también me da mucho gusto ver que somos mujeres, ¿no? Las que estamos aquí. Bueno, sobre las narrativas y yendo directo al grano, yo considero que hay 3 narrativas que deberíamos impulsar, ¿no? Una tiene que ver con la reconciliación entre personas, pero también entre ciudadanía e instituciones públicas, ¿no? Creo que los procesos de paz que son tan urgentes en este país tienen que ir en esas 2 vías, tendrían que ir en esas 2 vías. Por un lado, con un back to basics, ¿no? De volver a generar espacios de diálogo, a generar espacios de empatía, que también en el contexto de pandemia y de confinamiento creo que se han visto un poco limitados, ¿no? Por un lado hemos visto como espacios de solidaridad bien interesantes de cómo afrontar la crisis, pero por otro lado hemos visto también un aumento en la polarización social, un aumento en la violencia intrafamiliar, un aumento en esta como incapacidad de diálogo, de tolerancia con vecinos, con profesores, y creo que por un lado plantear la reconciliación ahí, ¿no? Entre personas, entre familiares, entre vecinos. Y por otro lado, la reconciliación con las instituciones públicas. Y ahí considero que debe ser a partir, pues, de empezar a ver resultados, sobre todo en estos aspectos de violencia, ¿no? Que se tome en serio el tema de la violencia directa, que se tome en serio la atención a las víctimas, porque si no volvemos a entablar ese vínculo de confianza entre ciudadanía y relaciones y instituciones públicas, pues va a ser difícil avanzar en estos procesos de construcción de paz. Otra de las narrativas creo que tiene que ver con el tema de la prevención, ¿no? Asumir que no podemos avanzar en una construcción de paz si seguimos reaccionando frente a los delitos, o si seguimos reaccionando frente a los robos, a los homicidios, a estas violencias que son muy escandalosas, que son muy duras, pero que no nos están permitiendo ir un poco más profundo, ¿no? Hacia la prevención. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se tendría que estar haciendo antes? Y aunque ha habido muchos avances en el país en los últimos años en materia de prevención, creo que todavía falta como poner el enfoque ahí, ¿no? En entender la prevención. Y el tercero, creo que tiene que ver con entender los conflictos que vivimos en México desde una perspectiva más amplia. Y eso implica asumir y entender la violencia estructural y la violencia cultural, que son las que han estado alimentando las violencias pues más directas y más dolorosas en el país, ¿no? Como la desaparición forzada, como los feminicidios, etc. Entonces, reconocer eso, reconocer la desigualdad, las vulnerabilidades que nos han puesto en este contexto
y actuar desde ahí, ¿no? Actuar de manera coordinada, articulada entre instituciones y ciudadanía, pero entendiéndolo desde esa mirada más amplia, ¿no? No queriendo ver como los espacios, estos conflictos separados, porque de alguna manera están todos interconectados. Entonces, esas son como las 3 propuestas que yo había pensado y quería compartir aquí con ustedes en términos de narrativas. Muchas gracias, Cristi. Muy, muy interesante, sí, y me gusta mucho hablar de crear ese vínculo de confianza o restaurarlo, y bueno, esta reconciliación de la que hablas. Le dejo la palabra entonces a Alejandra Lambarri, por favor, con la misma pregunta. Muchas gracias, Dolores. Igual, un placer estar con Cristina, con Nayeli aquí, puras mujeres. Pues yo coincido con Cristi en las 3 formas de aproximarnos a lo que está sucediendo en el país, y estas 3 narrativas son fundamentales, pero yo sumaría un tema que está detrás de todas ellas y que es un poco lo que a mí más me ocupa, que sería comprender y entender, y que hubiera una comprensión general tanto de la población como de las autoridades de qué entendemos por paz y qué entendemos por violencia, porque en muchas ocasiones la gente usa estos términos de manera tan cotidiana y tan común que a veces no se alcanza a entender lo que es la paz, lo que es la violencia. Entonces, creo que es importantísimo que las definiciones estén muy claras, tanto para las autoridades como para la población en general. ¿Y de qué manera podemos hacer esto? Pues a través de la educación. O sea, el tema de la educación en la paz no solamente es educar o tratar de hacer accesible estos términos a las autoridades o a la población, es a los niños, es a la gente que no tiene acceso a una educación formal o a una educación que tenga una base científica. La gente en los pueblos, por ejemplo, no solamente en las ciudades, tienen una cotidianidad en donde la violencia es parte natural de las formas de relacionarse con todos, al interior de la familia, con los vecinos, con la gente en el mercado, en la calle, de un coche a otro. Entonces necesitamos primero dejar muy claro qué entendemos por paz, qué entendemos por violencia, para poder entonces sí realizar un cambio generalizado en la forma en que nos referimos y en la forma en que nos comportamos, porque como maestra en la universidad es muy significativo cómo los alumnos, muchas veces cuando estamos viendo estos conceptos, no saben que sus propias conductas son conductas que promueven la violencia de una manera muy sutil, pero muy constante. Entonces, creo que además de la reconciliación, que es fundamental, y para ello necesitamos entender qué es la paz, y la comprensión amplia del conflicto, y necesitamos entender ampliamente qué es la violencia, y poder hacer una prevención efectiva, necesitamos la educación. Sin una buena educación desde los primeros grados escolarizados, va a ser difícil que podamos comprender, reconciliar o prevenir la violencia. Así es, Alejandra, y qué interesante, porque al final del día la narrativa pública, en el espacio público, tiene que prepararse, y quienes ejercen liderazgos justamente en lo público, necesitamos que se apropien, pero realmente como de adentro hacia afuera también, comprenderlo, asumirlo y ponerlo en práctica. Sí, la educación desde los primeros años. Te dejo la palabra, Nayeli. Gracias, gracias Cristina, gracias Alejandra y gracias Dolores por compartir el espacio. Además de coincidir con estas narrativas que proponen Cristina y Alejandra, cuando hicieron la pregunta yo estaba pensando en cómo construir esta narrativa en relación con la interseccionalidad, es decir, antes de la reconciliación y junto con los procesos educativos, es necesario construir esta mirada mucho más amplia de las condiciones en las que las distintas violencias nos atraviesan, desde la violencia de género hasta la violencia
las violencias estructurales por nuestra clase o etnia, es decir, sin comprender las condiciones en las que está el otro y en el que está la otra, es difícil construir vínculos de confianza, es difícil construir vínculos para la reconciliación. Entonces, lograr construir miradas colectivas para comprender a los otros nos ayudaría a ir avanzando con procesos formativos, con procesos de reconciliación, ya sea desde vecinos hasta con instituciones, como señalaba Cristi. Entonces, creo que por ahí también tendría que ser una apuesta, disminuir y visibilizar las desigualdades que nos dificultan convivir y construir la paz juntas. Totalmente, Nayeli. Creo que esta parte de visibilizar, hablar de eso, de lo que no hablamos, pues no existe. Y eso en el espacio público urge. Yo me pasaría a la segunda pregunta, que es también fundamental. ¿Qué papel juegan los jóvenes y las mujeres para la construcción de paz? Digo, aquí tenemos un ejemplo. Estamos hablando de esto, las mujeres aquí al frente, pues es importante escucharlas. ¿Qué papel jugamos y qué papel juegan los jóvenes y jóvenes también como ustedes? Cristi, te escuchamos. Gracias. Pues yo creo que, digo, yo lo que más he estudiado en términos de paz son los movimientos no violentos a lo largo de la historia, y creo que ahí hay una evidencia bien clara de que han sido las mujeres y los jóvenes el motor de cambio, ¿no? A lo largo de la historia han sido motor de cambio, han llevado los liderazgos colectivos que son distintos, o sea, están en otra lógica, ¿no? En los procesos de construcción de paz, de estos procesos. Y entonces creo que pues es tan simple como decir, aquí estamos y siempre hemos estado, siempre hemos formado parte de estos procesos, y no solo formado parte, ¿no? Sino que siempre hemos liderado estos procesos y los hemos liderado en colectivo, que creo que es algo bien importante entender de los procesos de transformación de paz, ¿no? Que no se dan con liderazgos individuales de caciques, sino que se dan con liderazgos colectivos, y que ahí tanto las mujeres como los jóvenes pues siempre hemos sido motor de cambio. Y por otro lado, creo que este fortalecimiento de los feminismos, de los múltiples feminismos que hemos visto en México en los últimos años, también nos están dando lecciones bien valiosas, ¿no? Estos espacios de sororidad, de acompañamiento, quizás esos espacios de acompañamiento que no se ven solo en las calles, sino que se dan en esas relaciones entre mujeres que hemos ido mejorando, que hemos tenido estos espacios de sororidad, hemos ido teniendo aprendizajes que creo que van a ser claves y que están siendo claves en los procesos de construcción de paz en México. Entonces, respuesta en general, aquí estamos, ¿no? No tenemos que llegar a estar, sino que aquí estamos y aquí siempre hemos estado. Y ese es otro problema de visibilización del trabajo que se ha hecho, porque así como la paz ha estado ausente de la historia, estos procesos tan significativos de mujeres y hombres, me recuerda la Liga de las Mujeres para la Paz y la Libertad, está el Liga Internacional, que ahí está, pero que pocos conocen, o el papel que me viene a la mente, el papel que jugaban los jóvenes en la primavera allá en Checoslovaquia, en aquel tiempo, donde le decían, ya váyanse a su país, pero a través de entregarles flores y mensajes. Eso ahí está, ¿no? Eso es algo que está presente. Alejandra, te cedo. Este punto para mí como antropóloga es muy interesante porque, a ver, el papel de las mujeres y los jóvenes. Por un lado tenemos dos grupos en unas condiciones muy específicas. Las mujeres, a lo largo de la historia y por la división social del trabajo y los roles, siempre han tendido mucho más a trabajar en redes amplias, chiquitas, grandes, en este caso hoy en día son redes locales, nacionales e internacionales dadas las redes. Entonces, las mujeres constantemente tenemos y se nos ha permitido compartir nuestras emociones de manera abierta, no somos sancionadas por ello culturalmente, y entonces eso nos permite establecer canales de comunicación. Pero también al ser históricamente las cuidadoras, las que atienden desde los niños hasta los adultos, también tenemos una forma de aproximarnos a los conflictos cotidianos de una manera más
pacífica. ¿Por qué? Porque necesitamos tranquilidad para poder seguir desarrollando nuestras actividades. Entonces, eso de entrada nos permite establecer redes grandes y también crear una conciencia en nuestro entorno inmediato, ya sea a través de estas redes, a través de la familia y del mismo trabajo que convencionalmente se nos asigna, que es el de la educación o de la transmisión de conocimiento a los niños, ¿no? Y del cuidado de los adultos. Y por el otro lado tenemos a los jóvenes que tienen una cantidad de energía impresionante por cambiar las cosas. Entonces, al ir adquiriendo ciertos niveles de conciencia, los jóvenes tienen además la energía y tienen el empuje para poder hacer una presencia mucho más pública. Entonces, los jóvenes y las mujeres somos como dos caras de las posibles reacciones, voy a llamarle naturales, entre comillas, porque están condicionadas cultural, históricamente, ¿no? Pero que somos parte muy importante. Y si jóvenes y mujeres ejerciéramos una cosa que hace poquitos días Judith Butler mencionó y es mi nuevo concepto favorito, que es la solidaridad radical y la equidad radical. Es decir, si alcanzamos, no nos quedemos solo con la sororidad que es entre mujeres, sino la solidaridad con los otros grupos sociales. Entonces, ella menciona que el feminismo debe ser buscar la equidad radical. Entonces, si mujeres y jóvenes logramos abrazar este tipo de conceptos en donde se ven beneficiados todos en general, creo que puede ser uno de los grandes motores para una transformación de fondo, no solo de forma. Pero también tenemos que trabajar al interior de los muchos feminismos que hay, porque estamos las mamás, están las personas que tienen mucho más un resentimiento histórico-cultural, y también tenemos que abrazar esa furia para poder resolver el origen de este enojo, de esta furia, de esta desesperación generalizada, que mientras más jóvenes, más es posible que la transmitan. Entonces, me quedo con Cris, creo que si abrazamos esta equidad radical, esta solidaridad radical, hombres y mujeres y jóvenes, podemos hacer transformaciones de fondo muy interesantes, muy importantes y con cambios visibles en relativamente poco tiempo, hablando de los cambios culturales que son los que más tiempo llevan. Sí, abrazar definitivamente esa furia, pero fíjate qué interesante lo que comentas, Alejandra, abrazar incluso nuestra historia, es decir, esta historia que venimos por condicionamiento asignado, pero gracias a eso también hemos desarrollado otras habilidades que nos han permitido ir avanzando en esta construcción de paz. Nayeli, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Gracias. Estoy súper de acuerdo con lo que decía Alejandra. Es decir, en los jóvenes y en las mujeres, a través de sus distintas formas de organización, muchas veces está ese mito de los jóvenes no se organizan. Los jóvenes se organizan. Todo el tiempo se están organizando, desde para hacer una fiestecita hasta para saltarse la clase cuando íbamos a la escuela. Es decir, tienen estas herramientas que les permiten organizarse y construir nuevas reglas, que esta es creo que la maravilla de los jóvenes. A muchas de nosotras, feministas, no sé si les ha pasado, pero ahora decimos, ¿por qué no vimos esto antes? Las feministas más jóvenes tienen unos ojos nuevos, los jóvenes tienen unos ojos nuevos que les permiten ir construyendo y transgrediendo las normas. En este sentido, crean nuevas formas de organización que permiten construir otras formas de relacionarse. Es decir, apuntan los elementos o las problemáticas que están en su contexto y crean nuevas formas de aproximarse y a veces de involucrarse y a veces hasta de resolverlas. Varias de estas problemáticas se relacionan también con esta posición adultocéntrica, ¿no? En el que muchos de los adultos decimos cómo deben ser las cosas. Entonces, están estas relaciones permanentemente en conflicto
que los jóvenes van buscando incrementar hasta que la rompen, y a través del rompimiento de las tensiones transforman y construyen nuevos elementos. Es decir, con esto quiero decir que los jóvenes tienen este papel fundamental de apuntar las problemáticas, de crear procesos consciente o inconscientemente para romper la tensión que les representa y crear nuevas prácticas. En este sentido, las mujeres y los diferentes movimientos y enfoques feministas que tenemos, me gustó la palabra que decía Alejandra sobre que abrazan estas irrupciones. Si se fijan, estas nuevas olas feministas son empujadas principalmente con nuevas formas de visibilización por parte de las jóvenes, pero somos algunas más adultas quienes empujamos, quienes construimos, quienes acompañamos la interpretación, porque es un proceso realmente colectivo entre la fuerza y la energía y alguna posición social y no quiero usar la palabra sabiduría, pero esta cuestión como de transmisión y reconstrucción académica que legitima de alguna forma los movimientos. Es decir, tenemos un papel conjunto de colaboración constante y de reentendimiento colectivo de la realidad. Por tanto, a través de eso se empujan los procesos de construcción de paz. Y yo creo que justamente esa facilidad de organización de los jóvenes y de trabajar en conjunto de las mujeres crea una fuerza y energía distinta. Me quedo como esta parte de lo que comentas de fuerza y energía que tendríamos que estar, tomando la palabra de Ale, abrazando también esta fuerza y energía para impulsar muchas más acciones. Me gustaría entonces entrar a la tercera pregunta, Cristi. ¿Qué estrategias exitosas en territorios en conflicto conocen y de cuáles podemos y deberíamos de aprender? De todo, bueno, pues la experiencia que ustedes tienen, ¿qué podríamos traer a esta mesa y decir, en este territorio en conflicto que tenemos, qué podemos hacer, qué podemos tomar y retomar? Bueno, cuando se plantea esta pregunta, a mí se me viene a la cabeza un caso muy puntual, pero esto no quiere decir que no haya experiencias cercanas, ¿no? Aquí mismo en México, en nuestros territorios locales, yo creo que sí los hay. Sin embargo, esta experiencia que se me viene a la cabeza es la experiencia chilena. ¿Por qué? Porque creo que también es un ejemplo de lo que hablaban Nayeli y Alejandra, de abrazar esa energía, de reinterpretar, ¿no? Esa capacidad de reinterpretar en colectivo una sociedad. Y creo que lo que sucedió en 2019 con el estallido social en Chile, que es de alguna manera desde un posicionamiento público, ¿no? Desde lo público, se logra a través de la organización no violenta, a través de la organización social, crear una nueva constitución, que creo que eso es algo súper importante, por un lado. Por otro lado, logran poner sobre la mesa de debate el tema de las desigualdades, ¿no? Cómo un sistema tradicionalmente violento ha generado una situación en la que no se respeta la dignidad humana y que ese sistema está replicado en toda la región, ¿no? En un país que se consideraba el país más desarrollado, de las mejores oportunidades de América Latina, pues se truena y logran posicionar en el debate público que este sistema es violento, no está respetando la dignidad de las personas y que hay que transformarlo. Y en un tercer punto, también logran, sobre todo el año pasado, en contexto de crisis por la pandemia, por COVID-19, cómo esta organización liderada por mujeres y por jóvenes que traen toda esta energía, establecer algunas relaciones de solidaridad que al fin de cuentas están logrando alimentar a miles de familias, ¿no? Con esta organización salen adelante miles de familias chilenas en la crisis, en solidaridad entre ellos. Entonces hay como tres procesos en paralelo, ¿no? Uno, cambiar una narrativa, posicionar este tema, poner sobre la mesa de debate que este sistema es violento y que se están violentando muchas vidas.
transformar o empezar un proceso de reconstrucción del país con una nueva constitución, que además con su carga histórica pues es súper importante. Y tercero, restablecer estas relaciones de solidaridad, ¿no?, entre ellos y ellas, que frente a la crisis por la pandemia, pues han logrado mantener un poco a flote esta dignidad de las familias, y lo han logrado a partir de esa organización no violenta, ¿no?, de la organización y del trabajo todos los días, de ir trabajando en relaciones más solidarias, más pacíficas entre ellos. Entonces, ese fue el ejemplo que se me viene a la cabeza, y como digo, por supuesto que reconozco y creo que también los ejemplos que hay aquí en el país, hay ejemplos muy similares, ¿no?, que quizá no son tan visibles porque, como decía Dolores, así como nuestra posición histórica, que es poco visible, de las mujeres y del rol que hemos tenido en la construcción de estas relaciones, pues también los procesos de paz no son tan visibles, ¿no? Entonces también creo que ahí hay un trabajo que hacer por visibilizar y reconocer estos esfuerzos que también hay en el país, darle su nombre, darle sus espacios y comunicarlos para que veamos que es posible potenciarlos, pues. Sí, gracias. Y ligando un poco con la primera pregunta acerca de narrativas, la segunda de participación jóvenes y mujeres, y en esta tercera me parece que haces un clic importante, Cristi, acerca de hacia dónde llevamos la discusión, que no quiere decir una discusión violenta, sino cómo realmente esa argumentación la tendríamos que poner en el espacio público, dejando de polarizar. Exacto. Y tratando de ir resolviendo, ¿sí?, desde la misma actuación de cada grupo y de cada persona, de una manera respetuosa. Lo que nos hace falta aquí es justamente desde la no violencia, desde el respeto y desde la visibilización de todo lo que se está haciendo, para que las personas dejemos de totalizar la violencia y sepamos que hay otros caminos. Totalmente de acuerdo. Pues te dejo la palabra, Alejandra. Gracias, Dolores. Pues mira, mi experiencia es más en términos de la educación. Entonces, cuando lanzan esta pregunta, yo me acuerdo de, por ejemplo, el trabajo que se hizo con jóvenes en Colombia, en Medellín, en barrios altamente conflictivos, pero también que el trabajo que se puede hacer en una situación de crisis en cualquier lugar, va de la mano con otro tipo de políticas. No puede solamente atacar o abordar el tema de la violencia, sino abordas el tema de la seguridad o de la prevención. Entonces, en Colombia, todo el trabajo que se hace con jóvenes es en los barrios en los que también se está llevando a cabo una remodelación urbana, en donde las condiciones de la ciudad cambian, en donde no solamente son ellos los responsables de ejercer el cambio, es también la autoridad a través del entorno, es también las escuelas a través de los contenidos, y se trabaja mucho con jóvenes. En Colombia se trabajó mucho con jóvenes, pero no solo en Colombia, también en Australia se hizo lo mismo, trabajo con jóvenes simultáneo con trabajo de autoridades, que permite que el entorno cambie de manera mucho más parejita, que vayan caminando juntos. Entonces, en México, recordaba, por ejemplo, es un trabajo muy largo, el trabajo de los familiares de los desaparecidos políticos en los 70s, 80s. Soy amiga de Alicia de los Ríos, y su abuela, sus tías, ella desde que era niña, haciendo un trabajo muy organizado, principalmente mujeres, porque en México hay muchos desaparecidos, hay muchas desaparecidas. Sin embargo, un dato interesantísimo es que hombres y mujeres desaparecidos siempre los buscan otras mujeres. A los hombres desaparecidos los busca la mamá, la esposa, la hija, el hermano. Entonces, el grueso de las personas que buscan a personas son mujeres. Y entonces este trabajo muy lento, porque ha sido muy lento, ha conseguido que exista ya una fiscalía especializada, que tengan eventos como Verdad, Memoria y Justicia, que hacen trabajo específico. Todo es pacífico, claro, simultáneamente suceden otros movimientos y simultáneamente hay un trabajo por parte de los abogados que buscan cambiar
normativas y leyes para poder realmente ejercer el derecho a la justicia. Entonces, por un lado, y me quedaría con que por un lado, todas las experiencias exitosas en Latinoamérica en condiciones de conflicto van acompañadas de otro trabajo. Pueden ser manifestaciones y movimientos pacíficos, pero necesitas que haya movimientos simultáneos, ya sea en términos urbanos, en términos legislativos,